Ahora bien, ahora para hablar del sol nos dice, sin embargo, que fue creado en el primer día, ahí sí recurriendo al exégesis, a la interpretación, a Akiva y a Rashi, que son comentaristas finalmente, porque en la parte literal, en Pshat, dice que estoy recorriendo el primer día en mi mente, en la parte literal, y sin la menor duda no menciona el sol. De una palabra se puede interpretar, como sucede ya a nivel de las drashot, digamos, y de lo que se le exprime, de lo que se interpreta. Pero en principio la parte literal dice que el sol fue creado en el cuarto día, sin la menor duda, en hebreo, en griego y en todas las traducciones. En las traducciones puede ser en hebreo o no. En hebreo sí, ¿no? También. No, ¿te puedo explicar por qué? Sí. Porque para la creación, desde la nada, hay un verbo muy específico llamado bará. Sí. ¿Okay? Y ese verbo bará fue usado específicamente en 3 ocasiones. La creación de la materia, que aparece de la nada; la creación de la vida, que no aparece de material orgánico, que es dada por Hashem; y la creación de la inteligencia humana, que no es un proceso evolutivo. ¿Okay? En todo lo demás aparece vayas, que es una modificación de algo que ya existe. Entonces, según lo que dijeron los Jajamim, Vayoma Revin y Truda Meorot, el sol fue modificado el cuarto día, como yo te traté de explicar muy brevemente, no fue creado. Entonces, es el Peshat. Correcto. Sobre ese punto quiero preguntarle igual al doctor Betech. Concretamente, ¿usted cree también, considera también que el sol fue creado en el primer día y que es simplemente un error de lectura literal? Antes de contestar la pregunta explícita, la implícita que hiciste hace unos minutos, Bezat Hashem, quiero felicitarte porque sabes preguntar. Y me consta que esta charla se planeó apenas anoche, a altas horas de la noche, así que tal vez tú te enteraste hoy, y si sí sabes preguntar, quiere decir que sí sabes. Entonces, primero que todo, te felicito. Gracias, tus doctor. preguntas están muy bien planteadas. Lo aprecio mucho, gracias. Entonces, ahorita primero la pregunta explícita que me hiciste al final de tu última intervención, y luego, si me permitieras, también la implícita que hiciste en la introducción a tu pregunta. La explícita. Efectivamente, tengo que aceptar. Por un lado, en forma insinuada o críptica, podría proceder lo que el Rab Bitton dice sobre la creación del sol desde el primer día, porque todo se creó desde el primer día. Y él aclara que los meorot, las luminarias, entre ellas el sol, él usó el verbo en hebreo, nitlu. Nitlu fueron colocadas en su posición final en el cuarto día. Sin embargo, y aquí no quiero discrepar, sino tan solo plantearlo y luego ir a tu pregunta frontal, que tal vez el nitlu del cuarto día, que fueron realmente colocados el sol en el cuarto día, dejaría muy cuestionable si del día 1 al 3 estaba funcional el sol o no. En todo caso, en el supuesto que no estaba funcional, como aparentemente el texto, la lectura fluida del texto, es que el sol empezó al cuarto día y las vegetaciones desde el tercer día, y la fotosíntesis es algo fundamental. Entonces acepto tu pregunta. Y de hecho, primero que todo, explicar que la Torah, como dije, tiene muchas afirmaciones científicas de los temas más diversos. En más de una cita habla de la necesidad del sol para las plantas, o sea, de la fotosíntesis. Ahorita no quiero ser exhaustivo, pero lo tengo fundamentado. Entonces la Torah acepta que la fotosíntesis, la fuente luminosa, es un requerimiento natural para la función de las plantas. Entonces tu pregunta procede y la acepto textualmente. Y no nada más la acepto, sino la aplaudo, porque tu pregunta no es nueva. Hay un midrash, el Rab es más experto que yo en midrashim, hay un midrash que se llama Midrash Tatshe, y está en el capítulo 1, abrí la transparencia en lo que ustedes estaban, y se los voy a leer textualmente. Katuv Vayom Elohim Tatshe Aretz, Deshe Ese Masriah. Entonces el midrash plantea, dice, en el tercer día, que de la tierra broten las plantas, etcétera, etcétera. Entonces, dice, ¿por qué en el tercer día Dios decretó que salga la vegetación y en el cuarto día creó apenas el sol? Pregunta textual. Respuesta del Midrash. No ad hoc, apologética a posteriori, sino la pregunta del modelo original. Contesta el Midrash y lo textualmente. Ela, Shemodiach Hashem te quiso, lo hizo deliberado, el invertir el orden. ¿Qué le costaba a Dios hacer primero el sol el tercer día y el cuarto día la vegetación? Contesta el Midrash, Dios lo hizo deliberado, te quería demostrar que
la omnipotencia del Creador es tal que no requiere del sol para crear la vegetación. Y es lo que dije al principio. Toda la explicación de los 6 días de la creación se basan en la parte sobrenatural. No hay explicación natural porque las leyes de naturaleza que Dios mismo creó entran en vigor hasta después del 7º día, en la segunda semana, etc. Y ahora, entonces, acepto tu pregunta y no la respondo yo, sino el Midrash. Pero ahora quiero conectarlo con la implícita que tú dijiste. Y fue un ataque sutil, pero ataque en el sentido intelectual que lo estamos ahorita abordando. Tú dijiste más o menos así al principio de tu última pregunta que le planteaste al Rav Bitton. Dice, ok, refutar hipótesis sobre la creación no quiere decir demostrar que el Bereshit es verdad. Y acepto la pregunta, seguro que sí. Eso en inglés se llama the God of the gaps. Cuando tú encuentras ciertas brechas que no sabes explicar, entonces, bueno, como no sé explicar esto, entonces seguro lo hizo Dios. El Dios de las brechas, se diría en español. Y entonces acepto tu planteo. Hasta ahorita yo nunca pretendí, al cuestionar y pretender refutar tanto una antigüedad del universo mayor que el que la Torah dice, y sobre todo la evolución de las especies, no pretendí decir, ya que ellos no tienen explicación, y que yo sé refutar sus hipótesis, eso es prueba que Dios existió. Es válido el argumento, pero con mesura. Después, para darle un poquito de fuerza a ese argumento, pero no para demostrarlo en forma contundente, te dije, si hay una botella, alguien la hizo, si hay una computadora, alguien la hizo, y si hay un ser humano, con más razón que alguien lo hizo, y como el ser humano no sabe fabricar seres humanos, es un ser sobrehumano. Pero eso no lo pretendí llamar prueba, nada más fue llevar el argumento racional a que no basta refutar sus hipótesis, sino hay que dar un argumento, pero eso es un argumento. Ahora yo quiero ir a una parte más fuerte, las pruebas. Entonces, si tú me preguntaras, ¿tienes pruebas positivas de la existencia de Dios? Entonces, primero te diría, la eliminación de las explicaciones alternas y que racionalmente cuando hay algo complejo, alguien lo creó. Esa es la introducción. Pero cuando tú me pides pruebas sólidas, entonces yo te voy a decir, voy a analizar el libro que de acuerdo a la hipótesis judía es el libro de origen divino, la Biblia y su obra hermana el Talmud, que van de acuerdo al modelo judío, ambas son de origen divino. Y ahí yo tomo más fuerza. Y ahora me voy por decir al ataque y no a la defensiva. Hasta ahorita yo estaba aparentemente a la defensiva, ahora yo voy al ataque. Ataque intelectual, sí, no te vayas a enojar conmigo. Entonces ahora yo voy al ataque. ¿Qué quiere decir al ataque? Ahora yo me toca presentar. Si yo abro la Biblia y empiezo a leerla y encontrara que en la Biblia hubiera información contundente que me demostrara que un ser humano no pudo haber sido capaz de ser el redactor, el escriba, no nada más el escriba, sino el que redactó esa información, entonces yo ahorita estoy empezando a pretender presentar pruebas. Y te lo voy a decir nada más esquemático. En la Biblia hay profecías. Pero no profecías de decir cosas ambiguas, que mañana va a haber el sol, salir el sol, que va a haber calor. O tampoco yo te definiría 10 u 11 criterios para decir que es una profecía. No voy a decir que 2 países van a luchar y uno va a perder y el que perdió va a llorar. No te voy a decir que este es el sol y que esta es la luna. No, profecías textuales con 11 criterios que podríamos analizar, donde se elimina totalmente el factor adivinanza y por casualidad. Y yo te enseño que en la Biblia, cuya antigüedad no es cuestionable, aunque la postura judía es 3.300 años de antigüedad, la misma enciclopedia británica acepta que por lo menos tiene 2.600 años de antigüedad. Vamos a aceptar no nada más 2.600 trabajo. La primera traducción, la Septuaginta, en tiempos de Ptolomeo II, hace más de 2.000 años. Tengo un libro de hace más de 2.000 años, que me escribe textualmente profecías precisas, etcétera. Y se han cumplido. Y no nada más me dice profecías, aparte me hace afirmaciones científicas precisas, no ambiguas ni interpretativas, sino precisas y textuales, sobre ciertas descripciones biológicas, físicas, astronómicas, que rebasan la capacidad tecnológica de su época. Entonces, yo hasta ahorita iba a la defensiva, decir ellos no tienen ninguna forma de explicar la creación del mundo, etc. Ahora yo voy al ataque. Yo estoy dispuesto a presentar pruebas. Y como todo en ciencia, una prueba, para llamarse prueba, tiene que tener un factor que se llama la posibilidad de refutarla.
Algo que yo presento y no tengo forma de comprobar o refutar, no se llama prueba científica. Si yo te afirmo, por ejemplo, la Torá dijo tal y tal profecía, y tú la puedes refutar, demostrando que históricamente no ocurrió. O si yo te digo, la Torá describió así o así cierto fenómeno biológico, genético, astronómico, y tú lo puedes demostrar, o que sí o que no, entonces eso se llama la falsiability de una prueba. Una prueba tiene que poder ser falseable para poder llamarse científica. En resumen, no nada más estoy a la defensiva, sino me puedo ir, y será en otra ocasión, por supuesto, el demostrar pruebas objetivas que ese libro tiene un autor sobrenatural. Un ser humano no pudo haber sabido todo eso. Doctor, camisa de 11 varas en la que se metería usted, creo yo. Difícil las pruebas.